Hola amigos, buenos días. Vamos a seguir hablando sobre el tema de la catástrofe de las inundaciones de la zona del Levante español. En concreto a la zona de Valencia, aunque hay muchas más provincias españolas que han sido afectadas por estas inmensas lluvias. Lo primero de todo es decir que da vergüenza cómo se ha procedido porque los políticos no han reaccionado ni bien ni a tiempo. Hay un dicho que dice que los pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla. La inundación no es algo casual que haya ocurrido de ahora. Ya habían ocurrido inundaciones en tiempos pretéritos. Hay un historial de inundaciones. Por tanto, ya sabemos cómo son las inundaciones, de qué van las inundaciones, lo que causa y cómo hay que proceder. Por tanto, ya se tenía que haber tenido elaborado, perdón por la tos, un plan de emergencias. Un plan de emergencias que las pueden tener los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el propio gobierno central. Un plan de emergencias en la que en un caso de inundaciones, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que proceder? ¿Cómo hay que organizarse? Y la mejor manera, a mi entender, es el uso de los militares. Tener un mando único. Y los militares, como son jerarquizados, van por los del mando único. En España tenemos la unidad de emergencias militar, la UME, y tenemos al ejército español. El ejército español cuenta con más de 100.000 efectivos. Creo que aproximadamente unos 120.000 cuerpos, perdón, unos 120.000 miembros del ejército. Todos van como uniforme y representan al ejército español, es decir, de otra manera de decir que también representan al Estado español, porque en una zona catastrófica que alguien venga a ayudar no puede ser cualquiera, porque, bueno, es cierto que hay personas que tienen buena voluntad de ir a ayudar, pero que nos podríamos encontrar que, bueno, que son personas con malas intenciones, que son personas que, pues, se quieren aprovechar de la situación, van por el pillaje, van por el engaño, o van, por ejemplo, como lo ha ocurrido, de gente sinvergüenzas que se han metido a ocupas, aprovechando pues la situación en la que mucha gente pues o estaba herida, estaba fuera de sus domicilios buscando a familiares o vecinos perdidos, en fin, por cualquier otra razón, se han metido en sus viviendas sabiendo que hay unas malas leyes, unas leyes injustas en España, pues que les permitirá usurpar, aprobarse de la vivienda y por fin ya tener vivienda a su disposición sin que se les pueda echar y que además pues todo vaya a cargo del propietario que además también ha salido perjudicado con la de las inundaciones. Tenía que haber venido todo el ejército, pero el gobierno no lo ha interesado, no lo ha dejado. Tenemos un país que hay diversidad de poderes y todo está muy dividido. Las administraciones están divididas porque hay distintas administraciones, la local, la autonómica y la central, y cada uno tiene su propio plan de emergencias. Entonces, pues, como os decía al principio, lo más destacable sería tener un mando único que se dedicara a planificarlo todo, organizarlo todo y estar por las tareas de rescate, de ayuda, de limpieza, de ubicación a los afectados que no pueden estar en lugares que hay mucho peligro, en fin, todas las tareas para las que tienen que estar, que es al servicio de los españoles, sobre todo en este caso a los servicios de los españoles más damnificados. Parece que al gobierno le interesa que las cosas vayan mal, porque así pues ahora el gobierno central, Pedro Sánchez, echa las culpas al gobierno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Y la Comunidad Valenciana lo mismo, pues excusándose que el gobierno central no ha querido ayudar. Y repito, parece que interesa que al gobierno que se crea malestar. ¿Por qué? Porque si se crea malestar, el gobierno en sus planes de querer implantar una dictadura
uno de los planes de la Agenda 2030, pues que haya represión y que la gente lo esté pasando muy mal, le viene muy bien, pues para tenerla controlada y para tenerla reprimida. Y también le viene muy bien a Pedro Sánchez porque una situación de catástrofe, digamos, de alarma, aunque no se ha dado la situación de alarma, no se ha decretado la situación de alarma. Pues una situación así a Pedro Sánchez le viene bien para no adelantar las elecciones. Y aparte de esto, también le viene muy bien para tapar los casos de corrupción que se aplican a su gobierno e incluso a su propia familia. Me se está hablando de la catástrofe de los damnificados y de todos los problemas que conlleva, pues de momento no se está hablando de la corrupción que le afecta mucho y que le daña la imagen a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez no le interesa para nada lo mal que están los ciudadanos, los afectados que están los ciudadanos, aunque haga el paripé de venir un momentito a Valencia y hacerse la foto junto al presidente Carlos Mazón, pero no se la ha visto al lado de la gente damnificada, por ejemplo. Y fijaos lo muy mal que lo ha llevado el gobierno, que creo que le ha interesado que las cosas vayan mal, que por ejemplo, Francia les ha ofrecido 200 bomberos, el gobierno español lo ha rechazado, mientras en las zonas catastróficas los damnificados estaban pidiendo desesperadamente ayuda que no llegaba en ningún momento. En muchos sitios no ha llegado esta ayuda. El gobierno francés ofrece 200 bomberos, todos bien preparados, con todo el equipo preparado, y el Marlaska, el gobierno español, no lo ha aceptado. Un país muy pobre que ha vivido una guerra civil, ha vivido mucho desorden, ahora las cosas se empiezan a poner bien, como es El Salvador, un país muy pequeño, se ha ofrecido con unos 300 rescatadores médicos, además de no sé cuántas toneladas de medicinas, material que hiciera falta para atención sanitaria y alimentos que ya lo tenía preparado. O sea, esto lo ha ofrecido El Salvador, que preside Nayib Bukele. Y también Milei, Javier Milei también ha ofrecido ayuda a Argentina, a los damnificados por la catástrofe de las inundaciones de la zona de Valencia. Y el gobierno no ha respondido. O sea, otros países extranjeros que se han ofrecido a ayudarnos, y el gobierno español los ha rechazado. Y el resto de países, pues nada les ha importado a España. Bueno, la Unión Europea ha dado un poquito de ayuda sin ningún tipo de importancia. No se han preocupado, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, diversidad de países de Europa, Rusia. Bueno, Rusia no nos iba a ayudar porque nos podía haber ayudado, pero como España, como Pedro Sánchez ayuda a Ucrania, pues no es normal que nos pidan ayuda a los rusos. Y Marruecos, bueno, Marruecos se ha movido solo para ayudar a los afectados marroquíes de la zona, esto en principio. Y fijaos una cosa, hace poco más de un año hubo un terremoto en Marruecos y el gobierno español se implicó en todo, preparando rescatadores, preparando bomberos, preparando médicos, preparando material, alimentos, medicinas, todo lo que hiciera falta para paliar lo del terremoto. Y sin embargo, aquí en España, el gobierno español no ha tenido estas prisas, no se ha espabilado, no ha estado para ayudar a los damnificados, porque como os repito, pues interesa que las cosas vayan mal aquí en España. Y esto, pues, mucha gente que está muy desinformada, pues no se da cuenta de esto. Han salido ya muchas voces que han sido muy críticas contra el gobierno y que han querido saber ¿dónde está el origen de esta catástrofe? Y muchos han apuntado al derribo de las presas, a la aplicación de la Agenda 2030. El famoso cantante Miguel Bosé, por ejemplo, ha escrito una carta muy crítica contra el gobierno de Pedro Sánchez y contra los políticos que se ha viralizado en las redes sociales. Miguel Bosé, el famoso cantante, pues se ha quejado de la destrucción de las presas. Las presas sirven para retener el agua y para evitar inundaciones,
Pero el gobierno, con la aplicación de la Agenda 2030 y con la aplicación de la ley de la preservación de la naturaleza que se aprobó en Bruselas, con los votos del Partido Socialista de Pedro Sánchez y el del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, pues esta ley dice que los cauces de los ríos tienen que ser libres y hay que dejar a la naturaleza a su libre albedrío. Y esto ha conllevado un programa de demolición de presas. Se han derribado más de 500 presas, pantanos, embalses, afludes y todo tipo de contenciones de aguas para que pues que los ríos siguieran su natural curso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando hay una lluvia muy fuerte, los ríos, siguiendo su natural cauce, pues crecen e inundan poblaciones y provocan estos desastres como ha ocurrido en la zona de Valencia. Además, que no limpian los ríos, que no limpian los cauces y que van arrastrando pues ramas, hierbas, porquería, que las inundaciones aún las empeoran mucho más. Y también con estas políticas de la Agenda 2030 y Ley de Preservación de la Naturaleza, en la que a los agricultores y ganaderos no les dejan ni limpiar los campos ni limpiar los bosques. Entonces se deja a la naturaleza a su libre albedrío, que las catástrofes naturales cuando ocurren, pues acaban causando peores daños. Esto es la enorme estupidez y esto es lo que se ha quejado Miguel Bosé. También se ha quejado, por ejemplo, estas transformaciones artificiales del clima interesadas tanto en provocar sequías como en provocar lluvias. Por ejemplo, como esto que se llama los Hersmais, estos aviones que lanzan pues unos humos para formar nubes o para transformar el medio ambiente, que causando o bien sequías o bien inundaciones. Y también la aplicación de otras ingenierías de transformación del clima. De esto se ha quejado Miguel Bosé. En redes sociales también se está hablando mucho de importantes influencers, importantes científicos. Por ejemplo, el biólogo Fernando López Mirones, que se ha quejado del derribo de presas. Ha dejado ahí la incógnita si tiene que ver el derribo de las presas con lo de las inundaciones que se han provocado en Valencia. También, por ejemplo, el famoso coronel Pedro Baños, el del canal del Coronel, o el abogado Aitor Usasola, un abogado contra la demagogia, que tiene 500.000 de seguidores, y muchos otros influencers. Los hay un tío blanco entero, hay el infobloguer, hay Begoña Guerpe, hay, en fin, una serie larga de influencers que han puesto el dedo en la llaga con el tema este de la destrucción de presas. Porque la destrucción de presas que va aparejado con la Agenda 2030 y la está aplicando el gobierno de Pedro Sánchez con la complicidad del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, lleva a la destrucción de las presas, como ya he expuesto. También que sustituir la energía que va con carburantes fósiles, o que va con energía nuclear, o que va con energía hidráulica de las presas que ya están derribadas, pues esto, pues quitarlas. Y entonces está dejando al país sin energía. Se ha hecho una política que va en contra del sector primario, contra los agricultores y ganaderos, poniendo todo tipo de trabas a su trabajo, con normativas absurdas de qué manera tienen que cultivar, de qué manera tienen que criar el ganado, que es de lo peor, con lo cual ni se puede competir. Lo que están buscando es que no se produzcan alimentos aquí en España, pues porque la Agenda 2030 lo que está buscando, con la excusa del cambio climático y las emisiones de carbono, que solo nos alimentemos de insectos y carne sintética. Además, también estas políticas de destrucción del sector primario y ahora con también la destrucción del sector turístico. ¿De qué vamos a vivir en España? Pues esto, la política de la Agenda 2030 busca que España se acabe convirtiendo en un país cada vez más pobre, y para complicarlo más, pues nos mete inmigración ilegal descontrolada. Y también la delincuencia, se favorece mucho la delincuencia, no se penaliza a los delincuentes,
se tolera las ocupaciones y además se deja que los propietarios, se obliga a los propietarios a mantener sus propias viviendas usurpadas por ocupas, por ladrones prácticamente. O sea, la sociedad española la está llevando a un malestar, que no tengamos alimentos, provocando sequías, que no tengamos agua, reemplazando la población con una población inmigrante de otros países que no comulgan con nuestra manera de ser y favoreciendo muchísimo a la delincuencia. Está buscando que España pues se pueda debilitar cada vez más, que esté cada vez más dividida, cada vez más pobre, porque así pues podrán hacer unas leyes muy restrictivas de privación de la libertad, tenernos a todos controlados y así pues desde la sombra el poder económico tener cada vez más poder y controlando también el poder económico. Bueno, en Valencia muchísima gente ha quedado perjudicada con estas inundaciones. La situación es dramática. La gente expuesta a la peste, con la descomposición de los animales muertos y también de las personas que han muerto. No tienen agua, no tienen alimentos, no tienen a dónde alojarse y ahora que pronto va a venir el frío. Y fijaos una cosa que ha afectado a 300.000 personas y esto creo que es más o menos el 30% aproximadamente de la población para que veáis lo muy perjudicados que están. Pero al gobierno les interesa mantener este malestar. Tanto el central como el autonómico, que se han desinteresado por completo, aunque hagan el paripé. Y esto ha llevado a que, por ejemplo, como no han querido sacar el ejército, el propio ejército, las propias fuerzas de orden público, policías, guardias civiles, las fuerzas de emergencia, bomberos, rescatadores, querían ofrecer su ayuda, querían ir a ayudar. El ejército estaba esperando órdenes para acudir a rescatar a los damnificados y el gobierno no los ha consentido. Y al final la propia población civil ha tenido que reaccionar. Y es muchísima la gente que ha ido pues llevando envases de agua, llevando mantas, llevando alimentos, ayudando a la gente ahí damnificada, limpiando calles, abriendo entradas, separando cosas que perturbaban y que dificultaban más la vida. O sea, ha habido una reacción espontánea. Y bueno, pero esto no quiere decir que sea lo mejor porque la gente es muy comodica. Yo ya soy muy mayor, tengo 62 años y he vivido inundaciones, incendios, crisis económicas. Y cuando pasan estas cosas, de las peores cosas que te llevan a las peores situaciones, aunque parezca que la gente está reaccionando con cierta solidaridad, con cierta negación, en realidad no es así. Actúan y a poco se cansan. Por tanto, es muy importante que actúe la fuerza militar y deberían de haber actuado todos los militares, todo el ejército español, no tenerlo en lugares como el Líbano o en los países bálticos, o en Somalia, o en Malí, o en Colombia. Todo el ejército español debería estar ahora en la zona de Valencia, bajo un mando único, haciendo tareas pues de abrir los pasos, las carreteras, las calles, para llegar hacia los damnificados y poder socorrerlos. Llevar estas enormes palas de limpiar, de quitar las basuras, de quitar el lodo, de hacer todo lo posible de limpiar, dejar las cosas a punto para poder restablecer otra vez el flujo eléctrico y el agua para la limpieza, que esto es muy importante. El ejército debería de estar para esto tienen sus zapadores, los puentes derribados. El ejército también tiene medios para hacer los puentes artificiales, debería de estar el ejército. Y como hay tantísima gente afectada, 300.000, 80.000 hogares que la gente no puede mover. Entonces tienen que ir los 1.200 militares que hay en España, que además auxiliados por todos los bomberos que haya por todo el país, por todas las fuerzas de orden público, las policías, la policía municipal y la Guardia Civil. Y dejar pues
un mínimo de policía, un mínimo de personal de emergencias de lo que haga falta, e incluso hacer venir los médicos de otras partes de España a socorrer a la gente que ahora está necesitada, porque seguramente que hay mucha gente herida, hay mucha gente deprimida, hay mucha gente desesperada, y esta gente necesita atención, y esto tenía que haberlo hecho el ejército, y no se lo ha dejado, y ha reaccionado la población civil, que la población civil por lo general no actúa con eficacia. Y luego la rapiña y el pillaje, como estas leyes blandas que tiene Pedro Sánchez, con complicidad con el Partido Popular y los separatistas. Tenemos unas leyes blandas para facilitar la delincuencia, y la delincuencia se va a estar aprovechando al pillaje, a robar lo que encuentren, televisiones, ordenadores, móviles, todo lo que le pueda ser de utilidad, todo lo que puedan almacenarlo en algún lugar para luego venderlo en el mercado negro, o incluso las ocupaciones, apoderarse de lo que es la propiedad ajena. Me acuerdo que hace unos días atrás que vi unas dramáticas imágenes en la televisión, una residencia de ancianos, y los ancianos iban sentados en sillas de ruedas, que el agua les llegaba hasta aquí, prácticamente hasta aquí, y los militares también tenían que haber llegado a estos sitios donde estaba la gente más necesitada, la gente que más sufre, la gente más propensa a enfermar, nuestros ancianos que quedaron totalmente desamparados. A esto tuvieron que ir los militares de ahí a rescatarlos y llevarlos a partes altas, montando tiendas de campaña, montando pues lo que hiciera falta, barracones, para alojar a esta gente necesitada, poniendo pues a los lugares públicos, las escuelas, los pabellones deportivos, que no quedan afectados, condicionarlos, limpiarlos todos, ponerlos lo que hiciera falta, las duchas, las camas, los colchones, las mesas, para que la gente pudiera comer. O sea, socorrer a máximo de gente, enviar a máximo de policías, tanto militar como de fuerzas de público, para vigilar las viviendas, para evitar los pillajes. Y los delincuentes que se dedican al saqueo, a los pillajes, a hacer un decreto de emergencia con leyes muy duras, colgarlos si fuera falta, deportarlos totalmente a su país, a los inmigrantes que se dedican al pillaje, porque según he visto informaciones, porque esto no lo dice la televisión, pues según he visto por informaciones por internet, la inmensa mayoría de los que se han dedicado al saqueo eran inmigrantes y no eran nacionales. Pues en esto tendría que haber hecho un decreto de emergencia, que no se ha hecho ningún decreto de emergencia. Y fijaos una cosa muy curiosa, el único decreto de emergencia que se ha hecho ha sido pues poner más enchufes en Radio Televisión Española y tenerla aún mucho más controlada, de manera que el gobierno va a mandar la información que le dé la gana, os va a tener desinformados, va a tapar sus vergüenzas. Pero bueno, ahora mucha gente va a estar muy mal. ¿Qué pasará? Los primeros momentos son los peores, y ya mucha gente tendrá que pedir el subsidio, la prestación por desempleo, el ingreso mínimo vital, todo tipo de ayudas, se tendrá que alojar en algún sitio. Creo que el gobierno hará como hizo en Canarias, por unos contenedores o unos barracones. Muchos sabéis que muchas escuelas se han hecho con barracones, unas escuelas indignas, unas escuelas que no merecían nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el gobierno siempre se ha quejado de falta de dinero y no ha podido construir escuelas pues más decentes, y se ha puesto a construir barracones en escuelas primarias, barracones en institutos de secundaria, barracones en universidades también, y ahora van a poner estos barracones para esta gente necesitada. Y esto contradice con que los inmigrantes ilegales que vienen a por miles, Canarias y otros puntos de la península, el gobierno los distribuye en hoteles buenos, de 4 o 5 estrellas, donde están muy bien atendidos, donde tienen intimidad, donde comen lo que quieren, de acuerdo con su religión incluso, donde les dan ropa, donde les regalan móviles, incluso les dan dinero, algo que no están haciendo con los españoles. Y vamos a ver si van a ser igual que a los inmigrantes ilegales. Y vamos a ver cómo van a ser las cosas.
Yo estoy bastante pesimista al respecto porque la intención de los políticos, políticos que apoyan la Agenda 2030 es que en España cada vez estemos peor, que haya más gente empobrecida, que haya más gente que lo está pasando mal, porque de esta manera van a poder sacar unas leyes más opresoras para tenerlos controlados a todos. Por eso les interesa mucho este malestar. La Agenda 2030, el derribo de presas, leyes restrictivas en todos los sentidos, donde no te dejan ni circular en el medio de las ciudades, que te quieren quitar el coche convencional, que te ponen muchos impuestos, que consienten una invasión inmigrante descontrolada, que se come todos los recursos sociales, que toleran muchísimo la delincuencia, las ocupaciones, que regulan, ponen muchas regulaciones de las que dejan muy poco margen de maniobra a las empresas. Están dejando a España que vaya más a por peor. Y yo no sé si la gente, pues, ¿cuándo va a empezar a abrir los ojos? Fijaos una cosa, el único partido político que ha dicho que vaya todo el ejército, que se ayude a la gente, que haga lo que se tiene que hacerse, que se haga bien, este ha sido Vox. Mientras que el resto de partidos, los partidos que tienen el poder, el Partido Socialista de Pedro Sánchez o el Partido Popular de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, ¿qué han hecho? No han hecho muy poquito para hacer el paripé y nada más. ¿Qué ha hecho el rey? Bueno, se dice que el rey este fin de semana se presentará a la zona damnificada para ver cómo ha quedado la cosa. Pero esto no va a servir de mucho. Dijo que quería enviar la Guardia Real. La Guardia Real son unos 1.500, 1.600 efectivos. ¿Y cuántos ha mandado? Ha mandado unos 100 miembros de la Guardia Real y unos 40 y pico miembros de su personal de seguridad para ir a ayudar. Pero resulta que los pone a disposición del gobierno y el gobierno no los está usando, no los está mandando. El gobierno está poniendo todo tipo de trabas y lo está haciendo todo muy, muy mal. Todos los ejércitos tienen unos protocolos de emergencia. Todos los ejércitos saben cómo actuar en caso de una inundación. Y además, en caso de guerra, saben cómo actuar, saben cómo proceder, saben cómo socorrer a la población civil afectada. Y esto no se ha llevado a la práctica aquí en España. Algunos medios políticos dicen que el ejército no gusta a los perseguidos separatistas, no gusta a los grupos políticos comunistas, que lo equiparan como el fascismo. O sea que para ciertos grupos políticos, ejército y fascismo van aparejados. Y no les interesa, pues, verlos ahí en labores de rescate, en labores de limpieza, en labores de ayuda. No les interesa. Entonces, el ejército que lo estamos manteniendo con nuestros impuestos, ¿para qué nos sirve? Y es que además, los propios miembros del ejército, el propio estamento militar, quería actuar, quería ayudar, quería socorrer a sus compatriotas, pero el gobierno no los ha dejado. Y el gobierno, las comunidades autónomas están dando todo tipo de excusas, que tienen unos protocolos que tienen que pedir permiso al gobierno central. El gobierno central, que se lo tienen que pedir las comunidades autónomas, que esto es competencia del ayuntamiento, que esto es competencia del gobierno central, que esto es competencia de gobierno autónomo. Entonces, hay toda una confusión, hay toda una paralización, y esto como una enorme maquinaria burocrática, como la que tenemos en España, con tantas administraciones, con tantos funcionarios, con tantos enchufados, con tanto descontrol total, que no se está haciendo nada bien. Y las cosas están aquí de manera interesada. Me parece bien el gesto del rey de querer mandar a la Guardia Real, pero incluso me parece insuficiente. ¿Por qué mandas 100 efectivos si tienes 1.500, tienes más de 1.500? Y tú mismo te pones el mono militar, también podrías ir a ayudar dando ejemplo, ayudando pues a sacar heridos, ayudando a montar tiendas de campaña, ayudando a quitar barro, a quitar pues, a abrir entradas para gente que ha quedado atrapado, asistir a gente herida, damnificada. También podría hacerlo el rey. Y además, en su condición de comandante en jefe de todos los ejércitos,
también podría haberse cuidado él mismo de planificar, de coordinar, de dar las órdenes, de tomar las decisiones. Si se lo hubiera consentido el gobierno, que al fin y al cabo es el capitán general, el comandante jefe de todos los ejércitos de España. Y esto pues, si lo hubiera hecho bien, España se hubiera sentido más segura de sí misma, porque ahora, cuando va a haber una inundación en otro lugar, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede hacer? Cada uno abandonado a su propia suerte. Y bueno, pues no tiene ni agua ni alimentos. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo, en toda mi vida estoy acostumbrado a largas caminatas y había días que normalmente caminaba 20 kilómetros. Sé lo que es caminar 40 kilómetros, que sí, naturalmente que llevas muy cansado, pero te alejas al máximo de la zona de peligro, te vas a la población más cercana de un punto alto y caminas varios kilómetros y ahí pides ayuda. Y nunca hay que robar, ni darse al saqueo ni a los pillajes. La persona que necesite algo tiene que pedirlo. Las cosas se tienen que pedir siempre, o si no, buscarlas. Porque no todas las partes han quedado afectadas, siempre vas a encontrar a alguien que pueda ayudarte. O vas a un lugar alto donde puedas encontrar algún arroyuelo o algún río en la que puedas encontrar agua. Pero tened mucho cuidado, la comida, el agua, hervirla, es muy importante que la hervís, porque puede estar contaminada. Bueno amigos, pues esto es lo que he tenido que decir en el vídeo de hoy, que lo han hecho todo muy mal, que no han dejado intervenir al ejército, que no han aceptado la ayuda exterior, que ha sido una descoordinación total y que la gente, muchos, lo van a pasar muy mal. Que hay una intención expresa, hay una voluntad política de que las cosas vayan mal y vayan a por peor. Por tanto, es importante que ahora que todavía España sigue siendo una democracia, pero no es una democracia que está muy en peligro porque vamos camino a convertirnos en Venezuela. Pues que esto nos sirva de aviso, nos sirva de muestra de las políticas que se están haciendo. No votéis a los mismos, votad solamente por los que están por España, que solo, a mi entender, solo hay un partido en estos momentos que está por España, que es Vox, el partido Santiago Abascal. Los demás, el Partido Popular, el Partido Socialista, los comunistas, solo buscan la destrucción de España, buscan la aplicación de la Agenda 2030, destruyen pantanos, quieren provocar sequías. Este ha sido un año con buenas lluvias en España. Imaginaos que no hubiera llovido, con el derribo de pantanos, la sequía que hubiera provocado, la pobreza que hubiera conllevado, porque han subido mucho los precios, no dejan criar ganado, no dejan cultivar. ¿De dónde van a salir los alimentos? No hay energía y la gasolina la suben de una manera brutal. Cuando hay abundancia de petróleo, nos están llevando expresamente a la pobreza, nos están poniendo muchas restricciones, nos están poniendo muchos impuestos, expresamente buscan que España vaya mal. Y esto, el pueblo español que no está bien informado, tenéis que abrir los ojos y no dejar que lleven al país por este mal camino. Ya tienen incluso controlada la televisión, los medios de comunicación para engañaros. Pero cada vez más gente se está dando cuenta de esto. Ahora han tomado totalmente control de Radio Televisión Española, pero el caso es que cada vez menos gente mira Radio Televisión Española y va, por ejemplo, a YouTube, donde cada vez aparecen más canales y variedad de canales de personas expertas en la materia que os pueden pues informar y aconsejar mucho mejor en todos los sentidos. No podemos permitir que nos sigan llevando por el mal camino. Tenemos que reaccionar y ahora pues exigir que no se derriben más presas, que se construyan infraestructuras para evitar catástrofes como las inundaciones. Ya se ha hablado estos días del desvío del río Turia en un inmenso canal que había construido Francisco Franco. Y ahora pues, para evitar estas inundaciones, lo que hay que hacer más presas y más infraestructuras que evitan catástrofes. Y se ha hecho todo lo contrario, destruir presas y no preocuparse ni de la limpieza de los bosques, ni de la limpieza de los embornales o las alcantarillas o las cloacas que atraviesan las ciudades, para que puedan marchar las aguas
y no se provocan inundaciones. Ni siquiera de esto se han preocupado. Solo se han preocupado de traer inmigrantes ilegales, malgastar el dinero de los españoles que nos están robando, subir los impuestos, maltratar a las empresas, hacer que cada vez vayamos a por peor, que tengamos peores servicios médicos. Esto es a lo que nos está llevando Pedro Sánchez. A ver si abrimos los ojos y a ver si reaccionamos. Y si no es así, pues cada uno se salve como pueda. Bueno, amigos, que tengáis muy buen día, y los damnificados, que no perdáis la esperanza y que sepáis que con buena voluntad, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, siempre se sale adelante. Tendréis muchos que rehacer vuestra vida, pues quizás os vais a otro lugar mucho mejor, donde no se repitan catástrofes como estas, y pues lo que os digo siempre, porque no os va a ayudar nadie, no os va a ayudar el gobierno. No os penséis que el gobierno os va a ayudar. Ya tenemos las experiencias, por ejemplo, de Lorca o del volcán de La Palma. ¿Qué ayuda ha dado el gobierno? Insignificante, y además mal, y además tarde. Buscar una vida, trabajar mucho y rehacer vuestra vida, que de las cosas malas se aprende. Y ya digo yo que ya se sabía cómo proceder en caso de una inundación, porque como os he dicho, los que no aprenden de la historia están condenados a repetirla, y los ejércitos ya tienen claro este tipo de cosas, ya tienen unos protocolos, pero no se ha querido activar, no les han dejado cumplir con su trabajo, por culpa de este gobierno de sinvergüenzas, de mafiosos, de vendepatrias, de traidores, de mala gente, de personas asquerosas, personas indignas, que es lo que son el gobierno y la oposición, el PP y todos los demás partidos, que son los que han preocupado pues por sus enchufes, por tener controlada la televisión, por subir más los impuestos, y para ellos estar cada vez mejor lucrándose con el dinero que están robando. Porque fijaos una cosa, ni siquiera han funcionado las alertas, pero las alertas de la agencia tributaria, las alertas de las cámaras de tráfico que os ponen multas o que os roban a multas, las que están en las carteras o las que están en las calles, esto sí funciona muy bien. Pero las alertas para avisar sobre un peligro climático, un peligro de inundación, esto no ha funcionado. Como si expresamente interesara que no funcionaría para provocar la catástrofe. Y esto es lo que ha ocurrido. Bueno, amigos, hasta el próximo vídeo. Lo siento mucho por los damnificados. Espero que su suerte mejore. Y los demás, pues que vayáis precavidos y que sepáis, pues, todas las mentiras que hay, como os están engañando. Que escuchéis también a Miguel Bosé y escuchéis, pues, a otras personas que son críticas con el relato oficial, y que investiguéis, que os informéis bien y que sepáis la verdad de todo, porque os están engañando tremendamente. Y hay mucha censura y muy mala intención por parte de estos políticos sinvergüenzas. Bueno, no sigo porque pasaría horas y horas quejándome. Adiós, amigos, y hasta el próximo vídeo.